Eh, Buenas tardes Latinoamérica, buonasera Europa. Incontro, Red de Profesionales Italo-Argentinas, tiene el agrado de darles la bienvenida al evento cultural El Estudio de la Lengua Italiana. ¿Puede despertar la italianidad? El caso argentino, algunos testimonios. A continuación con ustedes, la presidente de Incontro, licenciada Liliana Ferrero, nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes a todos, gracias por haber asistido a nuestro evento. Soy Liliana Ferrero, presidente de Encontro, Red de Profesionales Italo-Argentinas, que muchos de ustedes conocerán ya. En esta ocasión presentamos, como dijo la magíster Mirta Madis, un evento que esperamos que sea de vuestro interés. Incontro, ustedes saben, es una asociación sin fines de lucro y está compuesta por profesionales de distintas disciplinas italianas, son italianas e italo-argentinas. Nos dedicamos a la cultura de Italia y de Argentina con la seguridad de que pertenecemos a ambos países, Italia y Argentina. Después de los relatores, voy a tener el placer de decirle dos palabras acerca de la lengua materna para enriquecer esta presentación. Muy bien, gracias a todos. Bueno, contamos aquí con la presencia del cónsul general de Italia en Buenos Aires, doctor Carmelo Barbera, quien desea dirigirnos unas palabras. Así que, si por favor abrimos el micrófono del señor cónsul. Espero que se oiga, ¿sí? Sí, está Muy bien. bien, Sí, Sí, muy gracias. bien. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y buen sábado por la tarde o sábado sera para quienes Sábado será. nos escuchan desde Europa, exactamente, a todas y a todos. Soy Carmelo Barbera, soy el nuevo cónsul general de Italia. Empecé mi trabajo aquí en Buenos Aires en el último mes, en finales de agosto. Antes de empezar, dejadme por favor recordar cómo Italia y como República Italiana en esos días están llorando el fallecimiento del presidente emérito de la República, el senador a vida Giorgio Napolitano, una personalidad que, como recordó el presidente de la República, Sergio Mattarella, y voy a decir unas palabras que dijo el señor presidente de la Repubblica in italiano. Eletto alle più alte magistrature dello Stato, presidente della Camera dei Deputati, senatore a vita, presidente della Repubblica per 2 mandati, ha interpretato con fedeltà alla Costituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità, con sentita attenzione alle istanze di rinnovamento presenti nella società. Estas son las palabras con las que el presidente de la República, Sergio Mattarella, recordó al presidente Napolitano. Lo recordamos todos también, todas y todos en esta cita nuestra de hoy. Y venimos al tema de este evento, que es el estudio de la lengua italiana puede despertar la italianidad, el caso argentino. Para mí, la respuesta a esta pregunta es, sin embargo, positiva. A lo mejor utilizaría, es una provocación para empezar, utilizaría más que despertar otra locución, que es fortalecer aún más la italianidad en este país donde la italianidad es muy, muy fuerte. Dejadme saludar y darle las gracias a la presidenta de la Red Incontro, Liliana Ferrero, y a las otras organizadoras y organizadores del encuentro, Mirta Madis, Ana María Claps, Carlos Marchese, y los relatores y las relatrices, Jimena Pérez Caraballo, Luciana Zollo, Teresa Villano y Juan Benassi. No quiero robar mucho tiempo a los relatores, estoy muy interesado
a seguir la charla y a escuchar ustedes. Dejadme solo subrayar, pensando al asociacionismo aquí en Buenos Aires y cuánto es relevante el fenómeno asociativo, como eso funciona no solamente a través de las tradicionales sociedades en base regional o en base comunal, pero también con ejemplos virtuosos, como Incontro, que es un ejemplo decimos, de transversalidad para los temas de los que se ocupa, de promoción de una muy importante perspectiva de género, y la capacidad de difundir iniciativas como la de hoy, que son en formato digital, y que nos concentren de unir personas que están en lugares muy lejanos. La actualidad del tema de hoy creo que sea simplemente objetiva, en un país donde la italianidad es grande y no siempre se puede manifestar a través del utilizo de la lengua italiana. Nosotros trabajamos todos, y creo que sea también el objetivo de hoy, trabajamos todos para que el italiano, la lengua italiana, este instrumento muy potente para descubrir nuestro país, nuestra identidad, nuestra cultura, deba encontrar un espacio siempre más grande, siempre más amplio, y contamos con muchos instrumentos para que eso se haga. Por ejemplo, la red de la Sociedad Anterighi aquí en Argentina, donde hay, si no me equivoco, al menos 8 entre Buenos Aires y los alrededores. Los consulados, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Dirección General por Diplomacia Pública, ponen a disposición algunos recursos para la difusión de la lengua, las escuelas paritarias y las organizaciones que se ocupan de enseñamiento de la lengua italiana. Por ejemplo, en la circunscripción consular de Buenos Aires, esos recursos, por ejemplo, los utiliza la FEICI, que federa algunas de las realidades de difusión de la lengua aquí en el territorio. Hay una dirección clara alrededor de la necesidad de difundir siempre más, la lengua italiana en el exterior. Y en Argentina, con la población de origen italiana que se estima sea en torno a los 20 millones de personas, esa temática se cruza también con la historia y con la historia de las migraciones. Es extraordinaria y estoy seguro de que será uno de los objetos de la charla de hoy. Debe intersecarse también no solo con el pasado, obviamente, de las migraciones, sino también con un futuro en el que nosotros trabajamos para que siempre más jóvenes y jóvenes argentinos y italoargentinos, y los menos jóvenes también, se acerquen aún más a este increíble instrumento que tenemos para conocer mejor a nuestro país y a las relaciones entre nuestro país y Argentina. Estoy seguro que de esta charla vendrán muchos, como lo decimos en italiano, spunti muy interesantes. Y esa charla contribuirá a ampliar nuestro conocimiento del argumento de la italianidad, y también estoy seguro de que vendrán algunas propuestas de acción creativa en este sentido. Muchísimas gracias, disculpen por haber hablado mucho y dejo la palabra a la señora Madíes y a los relatores. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor cónsul. Valoramos mucho su presencia y también sus palabras, que ya va a ver que coincidimos en muchas de las apreciaciones que nos ha enriquecido hoy y que vamos a realizar, ¿no? Bueno, nosotros nos habíamos propuesto, no sé,
Técnico Carlos, el próximo Power, por favor. Bueno, nos habíamos propuesto si el estudio, la próxima slide, si el estudio de la lengua italiana puede despertar la italianidad, el caso argentino, y brindar algunos testimonios. Es sin duda una temática muy atrayente, puesta en valor por las características de la composición demográfica de nuestro país, como muy bien lo ha expresado el señor cónsul, porque los orígenes italianos constituyen un componente importante y la visualización de lo itálico está muy presente en todos nuestros núcleos urbanos, sobre todo cuando caminamos por las calles encontramos muchísimos nombres italianos, y además en el interés por lo italiano y su lengua que demuestra un sector interesante de nuestra sociedad. Nuestro objetivo central no es dar respuestas con certezas a esta problemática, este tema tan complejo, sino ayudarnos a plantearnos interrogantes y abordar algunos puntos de vista y testimonios que colaboren y aporten al repensar este tema propuesto. Un tema con fuerte contenido emocional para muchos de nosotros, de los que participamos en este evento por sanguineidad o por aquellos que se sienten unidos a la bella tierra y a la cultura italiana. Tenemos como auspiciantes a quienes agradecemos al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, la Asociación Civil Ligure de la Patagonia, la Associazione Culturale SEIA Berlín de Italia, la Asociación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires, la Asociación Patriótica Italiana Giovanni Gentile, la Asociación Pietragallesa San Teodosio, el Comune Viggianello, el Laboratorio Italiano Fiori, que desarrolla sus actividades en la comarca Viedma Carmen de Patagones, y Cactus Brand Design de Torino, Italia. El equipo responsable de este evento, la idea original es de la presidente de Incontro, la licenciada Liliana Ferrero. En el chat va a estar la periodista Teresa Fantasía, que es vicepresidente de Incontro. En el soporte virtual, el técnico Carlos Marchesi, a quien agradecemos profundamente y sin cuyo aporte no podríamos realizar este evento, y en la conducción y coordinación general, quien les habla, también otro miembro de Incontro, pero del sur del país, Mirta Maries. Agradecemos a todos ustedes la presencia, y en este momento están conectados, además del cónsul, a quien ya hemos escuchado, Camilo Barbera, el cónsul general de Italia en Buenos Aires. Estamos también con el grupo de federaciones italianas argentinas, hay representantes de ellos, los presidentes de las asociaciones ligures de Argentina, representados por la Asociación Ligure de Tucumán y la Asociación Ligure de La Plata, la prestigiosa profesora e investigadora Nora Sforza, con numerosas publicaciones sobre el barroco y el renacimiento italiano, que representa a la Asociación Dante Alighieri. También representando al CELCI, el Centro de Estudios de Lengua y Cultura Italiana de La Plata, la profesora Romina Pulice. Y también nos están en este momento compartiendo con nosotros este evento gente en España, básicamente en Barcelona, y en Italia lo está haciendo el reconocido profesor e investigador Massimo Vedovelli, quien fue rector de la Università Per Stranieri di Siena. También lo está haciendo desde Génova la dottoressa di ricerca e migrazione ai processi interculturali, Ana María del Valle Chico. También lo están haciendo desde Santa Margherita Ligure. También tenemos gente que está participando en el evento desde Torino y desde Milano. Así como a todos ustedes, que sería imposible nominarlos, agradecemos muchísimo por su presencia y también valoramos todo lo que hacen por el tema de la italianidad. Y especialmente a nuestros relatores, ¿no?, quienes han aceptado el desafío. Ellas son Jimena Pérez Caraballo, Luciano Zollo, Juan Vicente Benassi, Teresa Josefina Villano y Liliana
Ferrero. En este momento comunicamos que solo permanecerá abierto el teléfono de los expositores y el resto de los participantes puede comunicarse y realizar preguntas por el chat que se habilita en este momento. Las inquietudes serán respondidas al final de las exposiciones. Sí, podemos seguir con el segundo Power, por favor. Bueno, nos hemos planteado si el estudio de la lengua italiana puede despertar la italianidad y el caso argentino. Nos vamos a centrar muy brevemente en la italianidad. Cómo puede definirse, qué puede comprender y cómo se puede descubrir. Ahora bien, ¿qué es la italianidad? Es todo lo que hace al ser italiano, a sus características, a la cultura, a la lengua. También supone sensaciones, por favor el próximo, emociones, asociaciones mentales, una serie de representaciones, de imágenes perceptivas que surgen en nuestra imaginación simplemente al nombrar Italia. Ellas pueden ser distintas entre ellas, pero están imbricadas en un vínculo especial que no se puede explicar solo con palabras, y podemos incluir específicamente las raíces. Sabemos que el ser, el sentirse italiano, es tener conciencia de pertenecer a esta civilización, a esta cultura. Es también un sentimiento, es una imagen ligada al buen vivir, como dicen muchos, a la dolce vita, como están expresando. Esta italianidad, pensamos, puede despertarse y difundirse a través de la cultura general, de la lengua, del Made in Italy, de las emociones, de las sensaciones, del arte, del cine, de la comida y otros. Pero nosotros nos centramos básicamente en este encuentro en el aprendizaje de la lengua italiana, que está relacionado con el placer de explorar y descubrir las raíces y el buen vivir italiano. Y nos permitimos tomar conceptos expresados por el doctor Bedovelli, quien está presente también en esta reunión, que es un investigador muy importante sobre esta temática, quien en su trabajo ha considerado que el aprender italiano lleva a sentirse mejor, más seguro en el trabajo, da una base en la cual apoyarse para realizar mejores negocios con otros emprendedores, en un modo de estar juntos, pero mejor. Añadimos que la lengua italiana es un lenguaje de paz, es el lenguaje de la belleza, es un patrimonio cultural en sí mismo que permite conocer no solo las propias raíces, sino la historia occidental. Y esto conlleva a asimilar la herencia cultural de un humanismo muy antiguo, pero a su vez moderno, que se proyecta en nuestras acciones de cada día. El aprendizaje de la lengua italiana tiene además sus aspectos utilitarios, como ser el viajar, el intercambio cultural profesional, comercial, y está facilitado y en parte por la globalización. El migrar es hoy un tema central porque es muy diferente al migrar de fines del siglo XIX, mitad del siglo XX, donde llegaron muchos de nuestros ancestros, porque hoy se trata de migraciones internacionales, transnacionales, de migrantes que necesitan una formación más completa para trasladarse de un país a otro, sin arraigarse en ninguno de ellos, pero tienen que tratar de poder entenderse, establecerse, aunque sea provisoriamente, aunque siempre con vistas de volver a su país de origen. Si como en un documento de la Sociedad Dante Alighieri, la próxima por favor, se expresa que la construcción de un pensamiento se efectúa a través de la construcción de un lenguaje, es una idea central. La construcción de un pensamiento se efectúa a través de la construcción de un lenguaje. Es en esta presentación en que nosotros haremos un recorte, considerando solamente la lengua y las actividades en el despertar de la italianidad.
a través de distintas visiones de acuerdo con las disciplinas de los expositores. Se trata de poner en valor la pregunta del título del evento, de ayudarnos a repensar nuestras preguntas y no cerrar definiciones, sino abrirnos a preguntas nuevas. Y esto es realmente lo importante. A veces es más importante realizarse buenas preguntas porque nos ayudan en el camino de encontrar diferentes respuestas. Pero ahora vamos a escuchar la primera ponencia. Va a estar a cargo de la licenciata Luciana Zollò, che va a hablar de Abitare l'italiano per leggere e scrivere, il gioco dell'identità. La licenciada Luciana Zollò es licenciada en Letras Clásicas de la Universidad La Sapienza de Roma, profesor de francés de la Alliance Française de Bruselas. Reside en Buenos Aires, es docente de italiano y latín en diversos liceos y coordinadora en didáctica bilingüe e intercultural en instituciones educativas italo-argentinas. Dirigió la Cátedra Italia de la Universidad de Palermo, dicta cursos, seminarios y conferencias de literatura italiana. Desde 2009 coordina talleres de escritura en italiano y desde 2018 jurado externo del premio Strega. Colabora con la revista Hablar de Poesía y es miembro del comité editorial de la revista Anima Mediática. Participó en jornadas de migraciones realizadas y organizadas por la Asociación Incontro Buenos Aires. Así que adelante, Luciana, por favor. Escuchamos tu ponencia y bienvenida. Gracias, Mirta. Buenas tardes. Gracias. Incontro, gracias Liliana y todas las amigas de Incontro por esta invitación y sobre todo por esta iniciativa, porque yo siempre le recuerdo a Liliana cuán importante es de vez en cuando, una vez por año, como solíamos hacer antes del corte de la pandemia, reunirnos y reflexionar sobre los temas que nos interesan. Nosotros lo que trabajamos con el italiano en Buenos Aires. Benvenuto al Console Generale, un placer conocerlo. Y bueno, yo voy a tratar de ser breve porque el tiempo no es mucho y somos varios los que vamos a tomar la palabra. Voy a hablar en castellano, como se me ha pedido justamente para que todos puedan entender de la mejor manera. Y voy a acotar un poco la cuestión. Me voy a centrar en la cuestión de la lengua, de la identidad, que son los grandes temas que nos convocan, y la escritura en italiano. Y voy a mencionarles, aunque sea rápidamente, 2 ejemplos de escritores y 2 novelas o 2 libros que considero pertinentes a nuestro encuentro. Entendemos la identidad como fruto de una construcción. Esta es la base de mi planteo. Genética aparte, somos una superposición de capas, de elementos que se forman, se adquieren, se cultivan, se cuidan, se pueden tratar bien y a veces no tratar tan bien, se pueden hasta maltratar, a través de un tiempo que abarca todo el transcurrir de la vida. Entonces, nuestra identidad está en permanente formación. Es permeable, es flexible, es cambiante y responde a la ley de la naturaleza y a los fenómenos culturales. La identidad se arma y es muy linda la imagen, el logo que eligieron las amigas de Incontro para esta reunión. Un rompecabezas, un puzzle. Así es nuestra identidad. Se elabora, se teje y está en esta redefinición constante. Por otro lado, la lengua es elemento constitutivo de la identidad, en cuanto es medio de expresión y comunicación, indispensable para la condición relacional de los individuos. Y la escritura, tomando ese recorte, gran
la gran área de la lengua, la escritura es un empleo de la lengua con fines diversos, fines artísticos, hermenéuticos, sociopolíticos, didácticos, terapéuticos, afectivos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa aquí es la pregunta, ¿qué lengua elegimos para escribir? Ya que en muchos casos no se puede elegir en qué lengua hablar, o estudiar, o trabajar, o relacionarse socialmente, porque a veces la lengua, no sé, impuesta. Nosotros tenemos que trabajar en una lengua si vivimos en un país. Tenemos que comunicarnos en determinada lengua por razones sociales. Pero en el acto de escribir, que es un acto profundamente solitario y muy libre, podemos también elegir. La escritura, entendida como acción unilateral, como decisión, es un hecho de libertad y por lo tanto de responsabilidad. Y lo que es interesante, en mi experiencia, es que la escritura ofrece un observatorio para mirar el mundo que habitamos, para mirar lo que nos rodea. Volviendo a la italianidad, por conocidas razones histórico-culturales, Italia es un país multicultural y multilingüe. Y la unidad lingüística y literario-académica, a través de la tradición humanística, ha anticipado de muchos siglos la creación de un Estado nacional. Eso lo sabemos todos, pero está bien recordarlo. Simplificando, sin banalizar, podemos decir que el ciudadano italiano estándar contemporáneo es por lo menos trilingüe, ya que conoce un dialecto, que habla y utiliza el italiano, y conoce por lo menos un idioma europeo, porque en la formación obligatoria de la escuela pública italiana se estudia por lo menos un idioma europeo. Con respecto a la elección de la palabra italianidad, esta palabra es muy querida y muy utilizada fuera de Italia. En nuestro caso, en Argentina, como lo he dicho Mirta, y como lo reconocemos todos, por razones de descendencia y de afecto. Se habla de italianidad o de ser italiano, como bien nuestro Mirta, a prescindir también del idioma. Estudiar italiano y recuperarlo en algunos casos como lengua familiar de origen es una opción, es una decisión y un compromiso que no siempre es fácil llevar a cabo. La italianidad se entiende entonces en diferentes aspectos. Podemos pensar en la italianidad en la Argentina como, por un lado, un homenaje, un reconocimiento de la procedencia, de la proveniencia italiana de la humanidad, entonces de nuestras raíces. Por otro lado, como una reivindicación y un pedido de atención, un pedido de diálogo que le hace la comunidad italiana a Italia, a las instituciones, a la cultura, a los medios de comunicación, a los diarios. Ustedes recuerdan que nosotros hemos tenido diarios italianos disponibles que salían todos los días en Buenos Aires, y esto ha dejado de existir. Ahora tenemos la televisión satelital que nos ofrece muchas formas de comunicación. Bueno, la italianidad en Argentina está permanentemente atenta y reclamando todo esto como un justo reclamo. Y por terminar, como una búsqueda. Es la búsqueda y la necesidad también de una definición, la definición de una parte de la identidad argentina, que es a su vez compuesta, multicultural y en permanente crecimiento, reperfilamiento. No olvidamos que Argentina es un país joven y su identidad es una identidad que está todavía en gran etapa de formación. Para cerrar, porque no miré los minutos, pero sé que seguramente estoy ya casi No, está bien. Está bien. Quedan todavía 4 minutos. Pero le voy a mencionar estos dos escritores, que son dos ejemplos de
escritores extranjeros que escriben en italiano. Y el primero es un argentino. Se llama Adrián Bravi, nació en Buenos Aires en 1963, estudió en Buenos Aires y después se fue a perfeccionar en Italia. Se recibió en la Universidad de Macerata y trabaja en Macerata como bibliotecario de la universidad, pero reside en Recanati. Recanati, solo el nombre de Recanati, a nosotros que amamos las letras, nos conmueve porque es la ciudad de Giacomo Leopardi. Bueno, él empezó su carrera de escritor escribiendo en castellano en 1999 y con el tiempo descubrió que viviendo en Italia, trabajando ahí, incorporándose cada vez más a su nueva identidad, sintió la necesidad de expresarse en italiano y tiene ya varias novelas publicadas, todas muy interesantes, que tuvieron una buena crítica, un buen reconocimiento. Y yo les señalo la última, que es del 2022, que se titula Verde el Dorado. Es interesante porque este título es un título bilingüe. La novela está escrita en italiano, pero el título podría ser perfectamente un título en castellano. Es una historia muy interesante que se desarrolla en la época de la conquista, de las expediciones, de los grandes descubrimientos. Un joven veneciano que participa de una expedición de Sebastián Caboto, del gran navegador veneciano. Pero le voy a leer una frase de Bravi, que encontré en una de las tantas entrevistas que le hicieron, preguntándole cómo se sentía él, que no era italiano, convertido en un escritor italiano. Y él dijo, la lengua madre, la traducción es mía porque la entrevista era en italiano, la lengua madre permanece dejando sus rastros en las otras lenguas. La lengua madre no nos regala solo las palabras, sino una mirada y una forma de ser que nosotros expresamos también en otros idiomas. Un buen desafío para el lector argentino o nosotros, ítalo-argentino, que puede moverse en los dos idiomas, es leer a Bravi y reconocer en pequeños matices, en imágenes, en sensaciones, algo de su ser argentino que está en la base de su identidad y que sin embargo él va expresando perfectamente en italiano, la lengua que eligió para escribir. El segundo ejemplo es una escritora con una identidad todavía más compleja, más complicada, si queremos, pero seguramente todos ustedes conocen, porque es una escritora muy apreciada, valorada en Italia y a nivel internacional. Se llama Giampa Laili. Es una mujer que nació en Londres en 1967, de padres hindúes. Ellos son de Bengal, de la región de Bengal. Entonces, su idioma materno es el inglés, es el bengalí además, ya es bilingüe, digamos, de origen. El idioma de estudio, de toda su educación ha sido el inglés. Giampa vivió después en Estados Unidos y un día descubrió Italia. Y en Italia descubrió el amor por el italiano y ella, que ya era escritora en su idioma, en inglés, decidió empezar también a escribir en italiano. Tiene varias novelas escritas, son todas muy interesantes y reflejan esto que les decía, que la lengua puede ser un observatorio. Para un extranjero, escribir en italiano
viviendo en Italia o no. Es una forma de observar a Italia, de ponerse en contacto con la cultura, con la realidad italiana. Lo vemos reflejado en la obra de Gian Palairi. Y yo le señalo esta también, su última producción, que es de 2022 y que se llama Racconti Romani. El título Racconti Romani nos resuena inmediatamente, es el título de los famosos Racconti Romani de Moravia. Es un homenaje intencional de la escritora a Moravia, y se trata de una recopilación de historias que todas se desarrollan en la ciudad de Roma, cuyos personajes son todos extranjeros, expatriados, migrantes, exiliados, hay un poco de todo, que desde países diferentes, desde Norteamérica, desde países que a veces quedan anónimos, África, Filipinas, migrantes, etcétera, se encuentran en Roma y viven grandes y pequeñas historias relatadas con mucha claridad, con un estilo impecable, con una profunda humanidad, lo cual demuestra también que elegir el italiano es elegir también una perspectiva humana, humanista, sobre la vida, sobre las cosas, sobre las historias de los hombres. Bueno, era mi intención en este breve encuentro dejarles también estos dos nombres de escritores, estos dos títulos de libros que creo les pueden interesar. Y les agradezco mucho, dejo la palabra a mi colega y los espero, si va a haber unos minutos para dialogar al final, sería muy lindo de escuchar alguna de sus apreciaciones o preguntas. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la licenciada Luciana Azzolo, siempre muy interesantes son sus propuestas. Y ahora pasamos a la segunda ponencia. Vamos a escuchar a Jimena Pérez Caraballo en el tema La construcción identitaria a partir de las pertenencias lingüísticas, algunas reflexiones. Jimena Pérez Caraballo es doctora en Psicología Intercultural, es consultora internacional en salud mental, comunicación intercultural, migraciones y derechos humanos. Autora de más de 20 publicaciones entre libros, artículos y materiales de formación, y trabaja sobre los procesos de integración, la movilidad humana, la interculturalidad, la diversidad cultural y lingüística, la construcción identitaria, la cohesión social y el desarrollo de las competencias profesionales. Bueno, muchas gracias y adelante, por favor, Jimena. Muchas gracias, Mirta. Vamos a compartir. ¿Ahí lo están viendo bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Y antes que nada, me gustaría agradecer especialmente a Incontro por esta tan amable y tan linda invitación, a Liliana Ferrero, a Mirta, con quien venimos ya conversando desde hace varios meses, y junto a Liliana, para mí realmente es un honor poder estar con ustedes en esta tarde, y bueno, y celebro y felicito esta iniciativa justamente para poder debatir y poder reflexionar sobre todas estas cuestiones que atañen a la italianidad, a lo que significa la italianidad, a cómo es vivida también de una manera general y de una manera más singular también, y bueno, con todo lo que tiene que ver con esta adscripción a un grupo cultural a partir de la lengua, en este caso a la lengua italiana. Y coincido totalmente con Mirta, que recién decía que es tan importante tener espacios así para poder generar buenas preguntas, ¿no? Más de irnos con respuestas cerradas y acabadas,
de irnos quizás con varias reflexiones y con varias preguntas para seguir ahondando en estos temas, así que por eso el título de mi ponencia también tiene que ver con esto de algunas reflexiones. No, seguramente no vengo a dar respuestas terminadas, pero sí, al venir trabajando hace ya muchísimos años en las cuestiones que tienen que ver con la identidad y con las lenguas, de hecho con distintas lenguas y dialectos, es que, bueno, las reflexiones van a ser compartidas desde ese lugar. Para iniciar, bueno, me gustaría compartir entonces con ustedes algunas reflexiones en torno a la construcción identitaria a partir de las pertenencias lingüísticas, es decir, que mi propuesta es que podamos pensar, y un poco ya lo adelantaba Luciana, de todas formas, que ya me da el pie para algunas cosas que quería comentar, de poder pensar justamente cómo nos constituimos como seres humanos, cómo construimos nuestra identidad, también y especialmente a partir de la lengua, o de las lenguas en plural que reconocemos como propias, ¿no? Y por esta razón también justo quería como destacar el logo del evento, que traigo esa imagen ahí, también un poco multicolor y con diálogos de varios colores, tratando de traer de nuevo las piezas de este puzzle que, bueno, que se proponía desde Encontro en el flyer, ¿no? Que trae desde el inicio esta representación, esta idea de construcción que se va dando a través de diferentes elementos, ¿no? Que es un poco también la imagen bueno, que elegí y que ven en pantalla. Un poco que podamos ahondar, de todas maneras, ya Luciana lo expresó brillantemente, así que solo voy a agregar muy pocas cosas sobre estos aspectos del puzzle, por decir de alguna manera, que tienen que ver con la lengua y la identidad. Ahí, a ver si se ve, ahí está. Esa flecha generalmente va como rodando y dándose vuelta, ¿no? En este sentido de poder pensar de qué manera se co-construyen y se retroalimentan estas dos cuestiones, que obviamente no son cuestiones estáticas, sino que son bien dinámicas y elementos obviamente intrínsecamente ligados y, bueno, e interdependientes, ¿no? Y para citar algunas autoras, yo justo voy a traer una autora francesa que he trabajado mucho con sus escritos, que es Marina Jagello, y ella dice, esta lingüista, que, bueno, como tantos otros autores, pero como esta cuestión de la lengua, ¿no? Como formando parte del patrimonio cultural de un pueblo, haría que las culturas justamente se vayan diferenciando también, no solo, pero también en función de las lenguas que hablan las distintas comunidades. Entonces hay este proceso, ¿no?, de identificación y de diferenciación de los grupos que se da a través y a partir de las lenguas, ¿no?, de pertenencia. Y entonces, partiendo de esta base que comenta Marina, pero muchísimas autoras y autores también, no podemos pensar en que la adquisición de la lengua implica únicamente un repertorio de símbolos o un mundo abstracto, ¿no?, entre significados y significantes, o un sistema simplemente de signos arbitrarios, por traer a Saussure, ¿no?, sino que a través de la lengua accedemos, bueno, a un mundo repleto de significados que se van construyendo históricamente, y ahí también el peso, ¿no?, históricamente y colectivamente, ¿no? Entonces, accedemos, diría, a un conjunto de costumbres, de normas sociales, de valores, de tradiciones. Bueno, ahí coloco algunas palabras clave que obviamente no son exhaustivas, pero cómo accedemos entonces a ese conjunto de valores, a las emociones, ¿no? Mirta decía en el inicio
que este era un tema, y cuando hablamos de estas cuestiones, que tiene un fuerte contenido emocional, ¿no? Y esto me parece muy importante, esa palabra por ahí debería haber quedado resaltada, porque obviamente esto va a tener que ver con cuestiones muy afectivas también, ¿no? Y entonces esa afectividad también se va a ir imbricando en todos estos procesos. Y resaltar estos aspectos, ¿no? De lo que van generando estas construcciones identitarias a partir de la lengua, porque justamente la lengua viene como un elemento unificador, ¿no? De las comunidades, como una fuerza, hablan algunos autores también, como una fuerza unificadora que hace que los miembros de un grupo se sientan parte, se sientan integrados, ¿no? Que esa integración sea posible, ¿no? También a partir de esa pertenencia lingüística. Entonces, bueno, ahí van a ver ya algunas imágenes de lo que quería compartir, pero bueno, para entrar un poco más y ya sin extenderme mucho más, en la pregunta disparadora de este evento, ¿no? Que tenía que ver con el aprendizaje, el estudio, ¿no? Bueno, si pensamos quizás en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua, y específicamente de la lengua italiana, en su transmisión y en la importancia de esa transmisión, que también viene con un bagaje emotivo y afectivo muy importante, esa adquisición, desde mi punto de vista, conlleva un proceso de construcción identitaria y de construcción de identidades culturales, diría, amplias, ¿no? Porque vamos ampliando nuestro repertorio, ¿no? Y nuestras adscripciones, y también la adquisición de símbolos identitarios, la lengua como como símbolo identitario muy, muy fuerte, que permite una inscripción única a su vez dentro, ¿no? Como yo decía, de una comunidad, del sentirse parte de generar, de ir produciendo ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y esa construcción identitaria y lingüística va moldeando nuestras percepciones, nuestra forma de ver el mundo, nuestra cosmovisión, que también ya lo mencionaban anteriormente. Por eso ahí los lentes, ¿no? Los lentes a través de los cuales miramos, pero también estamos en el mundo, y que de alguna manera eso está fuertemente influenciado por las lenguas que están presentes en nosotros. Y cuando digo estar presentes, no se dan en el vacío, se dan en un contexto muy particular, el aprendizaje de esa lengua o de esas lenguas. Y todo ese bagaje se va a manifestar todo el tiempo, ¿no? Continuamente, al tener esos lentes permanentemente puestos. Entonces, hay algo que creo que hay de lo subjetivo, de lo emocional y de lo afectivo, que es muy importante poderlo resaltar, porque es fundamental, creo, en estos procesos. Y de hecho, bueno, hay, como saben, para todas las lenguas, una serie de términos y de expresiones únicas, y que hace que muchas veces sean intraducibles a otras lenguas, porque esa cosmovisión no es compartida, entonces no tendría ningún sentido, la traducción sería estrictamente literal, ¿no? Y hay un libro que a mí me gusta mucho, son dos en realidad, y se los traje para mostrarles, de Ella Sanders, que ella, bueno, se llaman Lost in Translation, los libros están en español, pero se llaman así, Lost in Translation, y que trae palabras y expresiones diversas de distintos idiomas, que según ella son o intraducibles o muy curiosos, y hace alusión, son realmente unos materiales que recomiendo, son muy lindos, al vínculo intrínseco entre lengua y cultura, y cómo ese vínculo se va retroalimentando, y que por eso no es posible traducir a otros contextos culturales, ¿no? Bueno, espero que se estén preguntando qué dice sobre el italiano, que por lo menos haya generado algo de curiosidad. Bueno, para el italiano les cuento que trae in bocca al lupo y avere grilli per la testa, ¿no? Como cuestiones muy típicas del italiano también. ¿Qué fuerza tiene el lupo en la cultura italiana en general?
¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, además están ilustrados divinamente por ella misma, así que bueno, acá una recomendación de lectura, y bueno, y simplemente para terminar, para no pasarme del tiempo, me gustaría decir que, bueno, obviamente la inmortalidad también creo, ¿no? Cuando hablamos de continuidad, de inmortalidad de un pueblo, de una comunidad, de una colectividad, reside, ¿no? En su lengua. Y es la transmisión lo que justamente asegura ese patrimonio cultural inmaterial. Entonces, bueno, cerrando, ¿no? Creo que la adquisición de la lengua italiana permite, como decía, ampliar esas fronteras identitarias, el bagaje cultural, la forma de concebir y de estar en el mundo, y contribuye además al diálogo intercultural, que es algo también muy importante y algo, bueno, con lo que yo vengo trabajando hace muchísimos años, que tiene que ver con ese diálogo que se da entre personas de distintas culturas, que comparten justamente distintas cosmovisiones, y que torna posible la integración y el desarrollo de las comunidades y de las colectividades. Y de ahí la importancia, y ya lo mencionaba el señor cónsul general de Italia en Buenos Aires, el señor Barbera, sobre la importancia de las colectividades en la Argentina, de las colectividades italianas, que son varias además. Así que bueno, también destacar y felicitar el rol de estas colectividades que también generan no solo las colectividades, sino también otros espacios, ¿no? Y este espacio de encuentro que me parece fabuloso, que, bueno, permiten esa transmisión también y el poder reflexionar sobre estas cuestiones tan importantes. Así que cierro por aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por la atención. No, muchísimas gracias, Jimena Pérez Caraballo. Muy, muy importante lo que acabas de comentar en tu ponencia, porque nos está ayudando a repensar la pregunta que hemos realizado al principio, ¿no? Y agregarle otros ingredientes. Y ahora vamos a ir al primer testimonio, que es el de Juan Vicente Benassi, que lo ha titulado De los sonidos del piamontés de mis abuelos al encanto de la lengua italiana. Juan Vicente Benassi es licenciado en Economía, emprendedor en energías renovables en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica con uso de biomasa vegetal o solar, reside en la ciudad de Buenos Aires y residió en Roma y varios años en Milán, donde nació su hija hace algunos años. Así que cedemos la palabra a Juan Vicente Benassi. Bueno, muchas gracias, Mirta, muchas gracias a Encontro, a Luciana por esta invitación que verdaderamente acepté rápidamente con entusiasmo, con mucho entusiasmo, porque es algo que realmente me es muy caro al cuore. Entonces, yo empezaría diciendo de dónde vengo, digamos. De dónde están los trazos de italianidad que alguna vez fueron exhumados en mí a través de la lengua. Mis 4 abuelos son de origen italiano. Algunos nacieron en Italia, otros nacieron en Argentina, pero son todos parte de la primera inmigración, oleada inmigratoria italiana de fines del Ottocento, que vinieron de la pianura padana, eran campesinos de la pianura padana que vinieron a la provincia de Santa Fe a fundar colonias agrícolas en la provincia de Santa Fe, que en verdad fueron reproducciones de los pueblos en los cuales ellos vivían en Italia. A mí me tocó la oportunidad de constatarlo a eso porque fui a conocer los pueblos de mis 4 abuelos en Piamonte y en Emilia, y es asombroso porque son pueblitos que son iguales a los que yo he conocido en la provincia de Santa Fe, en la zona agrícola de la provincia de Santa Fe. Así que ellos han venido en 1880, en esa década, con lo cual su cultura y su lengua eran el piamontés, básicamente, y en esos pueblos se hablaba el piamontés y se habló por décadas el piamontés. El italiano como lengua no existía. Pasaron
varias décadas de gap en el medio, entre 1880 y 1950, que es la década en la cual aparecí yo, donde hubo un proceso de argentinización de dos generaciones donde, bueno, nacidos acá, hablamos español. El piamontés se fue perdiendo, solo lo hablaban mis abuelos ahí medio escondido cuando no querían que nosotros entendiéramos algo de lo que ellos hablaban, etc. Todo eso hizo que existiera una italianidad escondida en algún lugar, que apareció azarosamente en mis 20, o no tan azarosamente en mis 20, cuando yo fui a Italia a hacer una pasantía en las empresas públicas italianas. En aquel momento tenía un holding que se llamaba IRI, tenía un proceso de pasantía de 6 meses en las empresas, y yo llegué a Roma sin saber hablar una palabra de italiano, y tampoco conocí Italia. Puse el pie en Roma y me encontré con ese ser italiano así, boom, en algún lugar mío estaba, apareció, sentí como esto es lo mío, soy de acá de alguna manera, y inmediatamente apareció el italiano, es decir, la lengua italiana y la necesidad de aprender la lengua italiana para poder ser parte de eso, para poder integrarme a la realidad presente que yo tenía en ese momento. Yo tenía 6 meses en los cuales tenía que ir a las empresas y entrevistar gente, pero por otro lado lo identifiqué rápidamente como algo de futuro, algo que yo iba después de esta experiencia, iba a trabajar para volver a Italia y para seguir vinculándome con Italia. Cosa que efectivamente sucedió. Yo 3 años después volví a Italia con un trabajo, yo era representante de un banco en Milán. Ahí entonces tuve la oportunidad de consolidar la lengua por mi trabajo cotidiano. Siempre lo he hecho de una manera autodidacta, pero dedicada, digamos. Es decir, yo leía, agarraba libros de gramática, aprendía los verbos como lo había aprendido en la escuela primaria en Argentina, y era consciente de que no solo quería hablar italiano, sino hablarlo bien. Y eso, bueno, muy facilitado lógicamente por el hecho de estar en Italia, de residir en una ciudad como Milano, y de tener todos los incentivos para aprenderlo, digamos. Pero ahí es donde se consolidó mi italiano. Pasaron luego, yo volví a Argentina hace 30 años, pasaron 25 en los cuales mi despliegue, mi interés por el italiano siguió estando, y mi aplicación y aprendizaje limitado porque estaban de alguna manera circunscribido a lo que yo podía leer o ver en televisión o escuchar en radio y demás. Hasta que llegué hace unos 5 años al laboratorio de escritura de italiano de Luciana Zollo. Fue algo casi increíble para mí la posibilidad de expresar en la escritura, cosa que no había hecho nunca en mi idioma natal, en el español, poder hacerlo en italiano y haber llegado con el italiano a expresar los más altos niveles de la lengua, es decir, aquellos en los cuales uno expresa los sentimientos más profundos, los razonamientos más profundos, las esperanzas, y todo eso volcado en el papel. A mí eso no me había acontecido en español y me aconteció en italiano, lo cual significó para mí una especie como de broche de oro en toda todo este camino de aprendizaje del italiano. Yo quisiera también contarles el caso de mis hijos.
porque también es un caso para ellos de descubrimiento italiano. Es decir, mi hijo, cuando nosotros fuimos a Italia en esta instancia de Milán que les había comentado, mi hijo tenía 2 meses. Y entonces, y estuvo 3 años en Italia, fue un asilo nido en Italia, y nosotros hablábamos ya italiano en la familia, más él que sus compañeros del asilo nido y demás, aprendió el italiano antes que el español, prácticamente. Volvió a los 3 años a Argentina y nunca más hablamos italiano. Pobrecito, medio como que lo perdió el italiano durante 30 años, no volvió a hablar italiano hasta hace 6 meses atrás, que volvió a Italia y ya desde antes de ese viaje y después del viaje significó un recuperar el italiano. Se puso a estudiar italiano antes de ir y con el estímulo de haber ido, nosotros tenemos una familia de amigos en Milán que es amigo de aquella época, o sea que hace más de 30 años que son amigos y que, bueno, nos reciben, vamos, venimos, en fin. Tenemos un contacto permanente. A él le ha activado sus ganas de estudiar italiano y recuperar lo que fue parte de su vida de niño inicial. Y el segundo caso es de mi hija Verónica. Verónica nació en Milán, pero estuvo solo 6 meses y después vino para Argentina con todos nosotros. Por supuesto, ella no aprendió italiano de niña. Todo el tiempo en Argentina habló español. Cuando cumplió a 18 años más o menos, fue conmigo una semana a Milán a conocer la ciudad de donde venía. Estuvimos con estos amigos de los cuales les contaba y su experiencia no fue muy agradable. Salió, volvió de Milán con una sensación de que no había encontrado la ciudad que yo le contaba. Yo soy amante de Milán y de Italia, y le transmito permanentemente un poco eso, y bueno, ella en ese momento no lo había encontrado, y de alguna manera volvió con algún grado de frustración por no haber podido tener ese sentimiento que yo sí tenía. Sucedió después que volvió a los 6, 7 años nuevamente a Milán, fue a la casa de mis amigos, estuvo 2 o 3 meses, y en esos 2 o 3 meses se dedicó a aprender el italiano. Aprendió el italiano, ella tiene mucha facilidad para las lenguas en general, y el italiano lo aprendió, pero increíblemente bien, de oído, de estudiar también ella, y de la conversación. Y su percepción de Milán y de Italia cambió radicalmente, digamos. Hoy ella es como... Tiene Milán en su corazón, por otro lado nació ahí, o sea que una parte de su genética casi está anclada en Milán, pero más allá de eso la considera como su segunda ciudad, digamos, porque tiene una familiaridad con el andar en Milano. Y todo eso le ha sido dado por el hecho de manejar la lengua, de poder expresarse en italiano, entenderse en italiano y consiguientemente derribó una barrera que la primera vez se le había manifestado como una barrera muy limitante para la integración. Y yo quisiera, decir un poco para finalizar, que para mí yo tengo la fortuna de hablar también el francés y el inglés, pero hablar el italiano para mí es un disfrute. Es una lengua que es un disfrute. Es siempre motivo de alegría hablar el italiano. Yo lo vinculo de alguna manera, ahora se prendió una lucecita cuando decía Mirta lo del ser italiano, que es el ser italiano, y que el ser italiano está asociado al buen vivir. Y entonces junto a las dos cosas digo, por eso es que me provoca la felicidad y el disfrute de hablar italiano, porque de alguna manera cada vez que lo hablo me remite inconscientemente a algo alegre, algo de buena vida, algo de buen pasar, algo bello, algo lindo.
Y entonces a mí me genera una diferencia de eso entre hablar francés o hablar inglés, pero radical. Y no creo que solo tenga que ver con el hecho de que, bueno, como les dije, yo tengo mi origen en todos mis ancestros italianos, sino creo que además de eso es porque efectivamente el ser italiano es un ser de buen vivir. Bueno, muchísimas gracias, Juan Vicente Benassi, por tan atrayente testimonio que nos va incorporando también elementos para repensar la pregunta que nos hicimos al inicio. Y ahora vamos a escuchar el segundo testimonio. El segundo testimonio se trata de Teresa Josefina Villano, que va a hablar sobre la italianidad desde nuestro origen. Teresa Josefina Villano es también miembro de Encontro, profesora de italiano egresada del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, docente egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora del Departamento de Idiomas de la Facultad de Derecho de la UBA, abogada, mediadora y conciliadora de relaciones de consumo. Adelante, Teresa, por favor, con tu testimonio. No, ponelo. Ahí estamos. Muy bien, te escuchamos, Teresa. Bueno, buenas tardes a todos y en especial agradecemos la presencia especial de nuestro cónsul general en este día y bienvenido a la Argentina, señor cónsul general. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de la italianidad. Comenzamos por explicar qué es la italianidad. La italianidad es el conjunto de diversos factores que se encuentran vinculados de forma directa a Italia. Estos factores podríamos clasificarlos en objetivos y subjetivos. Dentro de los factores objetivos encontramos la lengua o idioma, las costumbres, la gastronomía, el arte, la música, etc. Pero lo más importante es el factor subjetivo. Me refiero concretamente al sentimiento o emoción que nos vincula de forma directa con todos estos factores y o elementos enunciados. Quien tiene este sentimiento le basta con escuchar personas hablando el idioma, oír una música, percibir un determinado aroma, observar una determinada obra, y ello produce una vibración interior. ¿Y por qué se produce esta sensación? Bueno, simple y sencillamente porque ese es el sello de la italianidad. La italianidad es, repito, un sentimiento que se exterioriza desde lo más íntimo de cada ser y por lo tanto a raíz de ello nos sentimos identificados al oír nuestra lengua, al escuchar nuestra música, etc. Este sentimiento es peculiar, se ha transmitido de generación en generación por los primeros inmigrantes, no solamente en nuestro país, sino por todo el mundo. Es necesario entender que se trata de un sentimiento muy profundo que engendra esa raigambre. Tal es así que nos hace identificar en forma exclusiva con Italia. Ello sucede aún no habiendo pisado el suelo italiano y no depende del lugar donde uno se encuentre. Este sentimiento se crea y desarrolla en el seno de nuestras familias y luego se extiende de generación en generación. Resulta importante aclarar que los inmigrantes italianos, es decir, nuestros antecesores, se han desarrollado social y económicamente, en el caso de nuestro país, en nuestra tierra. Aquí han formado sus familias y aquí se han desarrollado y crecido económicamente. El italiano y sus descendientes, no obstante no haber perdido su sentimiento de italianidad, el cual han transmitido de generación en generación, han amado esta tierra. Consecuentemente, ellos ayer y hoy nosotros, nacidos en este suelo argentino, gozamos del sentimiento de la italianidad, sin perjuicio de habernos adaptado a las costumbres de este país. Volviendo al concepto que nos ocupa, el sentimiento de italianidad consiste
en la identificación plena y absoluta desde lo más profundo de nuestro ser a todo aquello que nos vincule a Italia, y eso incluye los valores, la cultura. A raíz de ello, y para poder hacerlo perdurar en el tiempo y poder compartirlo con otros connacionales, se han creado las distintas asociaciones italianas en todo nuestro país. Es decir, que en cada hogar italiano se vive y se siente esta italianidad, como si también en estos lugares, los cuales se han formado para poder mantener las tradiciones y que las mismas perduren en el tiempo. Es propio del inmigrante italiano haberse desarrollado en esta tierra, y son muchos los ejemplos de cuántos italianos y descendientes de los mismos han sido símbolo de prestigio y trabajo en todo cuanto emprendimiento han realizado. Toda la tarea siempre se ha desarrollado sobre la base del trabajo, la honestidad, el esfuerzo y el mérito. Señores, estoy orgullosa, así como también mi descendencia, de ser argentina e italiana, y agradecida por cuanto han hecho mis abuelos y mis padres con su esfuerzo. Se han destacado por el trabajo digno en esta tierra desconocida y nos han enseñado a amar a Italia y amar a esta tierra argentina, porque es donde se formaron sus familias, y tal como siempre repitieron, esta tierra les dio todo, y ese todo rinde frutos hasta el día de hoy en nuestro país. Muchísimas gracias a todos, y quiero expresarles que lo que dije hoy es lo que tengo en el corazón para todos. Gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu emotivo testimonio, realmente muy, muy importante porque te ha salido del corazón, y es el que muchos italianos también expresan, ¿no? La ligazón con la madre patria de sus antepasados y lo que ellos aquí construyeron, y cuánto dieron a la patria argentina, y cuánto felices sintieron de que este lugar de esperanza les brindara un espacio de paz y de prosperidad para formar sus familias y para vivir también sus descendientes. Bueno, ahora vamos a escuchar la ponencia de la licenciada Liliana Ferrero, quien nos va a dar una breve visión de la importancia que la lengua materna tiene para el tema que nosotros tratamos. Liliana Ferrero es psicoanalista, presidente y fundadora de Incontro, Red de Profesionales Italo-Argentinas. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la International Psychoanalytical Association, psicóloga y psicoterapeuta del Ministerio de la Justicia de Roma, autora del libro La experiencia de migrar, reflexiones psicoanalíticas, y de diversas publicaciones también de su especialidad, tanto en el país como en el extranjero. Recientemente ha recibido un importante premio del Ministerio degli Affari Esteri en reconocimiento a sus actividades. Así que, Liliana, te escuchamos. Muchas gracias, Mirta. Quería dejar en primer lugar señalado que todo Incontro desea agradecer la presencia del Cónsul General, como ya hemos dicho y como ya han dicho varias de las colegas. En realidad, mi idea era, poder aportar un escrito, una idea que pudiese enriquecer este evento. Así que voy a ser muy breve porque, bueno, no creo que tengamos mucho más tiempo. No sé, Mirta, cuántos tiempos sí, he sido generosa con casi todos, dejándolos hablar de más. Entonces, bueno, gracias, nos ha quedado un poco de menos tiempo, pero era muy interesante lo que cada uno expresaba, y bien. Entonces... la idea es aportar, gracias, Mirta, la idea es aportar
algunas ideas de mi disciplina de psicoanálisis, así que voy a ser breve. Porque no es es un poco aburrido el psicoanálisis, dicho así. Bueno, las observaciones realizadas por psicoanalistas que además de adultos han tratado bebés y niños pequeños, han demostrado que el bebé, una vez nacido, sufre intensas ansiedades y miedos. Para calmar estos estados ansiosos, se hace necesario que la mamá esté dispuesta a recibir estos sentimientos de una manera paciente, amorosa y dedicada. Esto permite que este bebé crezca adecuadamente y pueda realizar todos los cambios necesarios de una manera tranquila, de acuerdo con su edad evolutiva. Para la evolución del bebé, el medio ambiente es muy importante en todas las etapas de la vida, pero sobre todo durante la gestación y los primeros años de vida. Y para que el crecimiento sea adecuado, la madre debe estar dispuesta a crear un medio ambiente apropiado y a recibir las ansiedades y emociones del mismo bebé que les devuelve ella atenuadas. Debe hacer ese trabajo de una manera tranquila y afectuosa, brindándole así seguridad. Los seres humanos tenemos la posibilidad de tener dos mecanismos psicológicos que llamamos introyección y proyección, con los cuales incorporamos experiencia y proyectamos lo que a nuestro yo no le es grato. El bebé incorpora así a través de este mecanismo de introyección lo que recibe de su medio ambiente desde su gestación. Aquí estamos hablando de la normalidad, por lo tanto el bebé crece en un medio ambiente que reúne las condiciones adecuadas a su crecimiento. La madre, como sabemos, es transmisora de cultura a través de su lenguaje, actitudes, disposición, historia familiar, etc., que el bebé va incorporando a medida que crece. El bebé también utiliza el mecanismo de la proyección, ya que cuando su mamá está ausente o siente hambre, el bebé se siente molesto y proyecta esta molestia en su mamá porque es su mundo desde pequeño. La posibilidad de utilizar el lenguaje que se inicia durante el crecimiento a través de los sonidos que son conocidos desde el periodo de gestación a través del útero materno, la cavidad sonora, como la llama un conocido psicoanalista francés, le permite escuchar no solamente los ruidos internos de su mamá, sino los externos, la voz del papá, la música, etc., todo el ambiente. Cuando el bebé crece en un medio ambiente tranquilo, se crea en él la posibilidad de entender y hablar la lengua materna mediante varios pasos de acuerdo con sus ciclos evolutivos. Estos ruidos lenguajes quedan registrados en su mundo interno, construido a través de esta comunicación primitiva con su mamá, que al mismo tiempo brinda un sentimiento de pertenencia que nunca más se pierde. Es este el lenguaje primero, la lengua materna, que le permitió comunicarse con el mundo circundante y más adelante lo llevará a abrirse a la cultura del mundo. Esta lengua primitiva que nos da pertenencia, este registro interno, este sentimiento arcaico instalado en el mundo psíquico y biológico del bebé, junto con las vivencias, las emociones que las acompañan, es lo que se transmite a las generaciones siguientes. Quedan inscriptas en algún rincón de la mente, quedando fijadas de tal manera en la mente que la gente puede volver a hablar la lengua de los primeros años que aún no ha sido usada en mucho tiempo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una colega, una gran maestra de psicoanálisis, que a la cual se le pidió a un paciente que la atendiera en Yiddish, el idioma de los judíos, y únicamente en Yiddish.
La doctora se sintió muy tocada por esto, porque es un idioma que ella no hablaba desde muy pequeña con sus padres y nunca más habló en toda su vida, y le estoy hablando de una persona de 60 y 65 años. Ella aceptó con mucho temor, pudo llevar a cabo todo el psicoanálisis, todo su tratamiento con el yiddish, sin olvidarse de ninguna palabra. Fue maravilloso para ella misma, ¿no? Pero afortunadamente el paciente pudo resolver el conflicto que lo aquejaba. Es por todo lo dicho que nos hacemos la pregunta: ¿el aprendizaje de la lengua, en este caso la italiana, puede despertar sentimiento de italianidad, sentimiento profundamente arraigado en el mundo interno del hombre por pertenecer a la primera comunicación vivencial con su mundo externo, su mamá? Este sentimiento puede no ser consciente y puede ser reconocido mucho tiempo después de haber sido aprendido. El idioma italiano permanece, pero su existencia no se ha extinguido, y perdura en el mundo interno como una creación primera. En el caso de los migrantes debe tenerse presente el modo en el cual ha sido elaborada la crisis migratoria, siendo esta una situación que implica un cambio radical en la vida material y emocional del que migra. La manera en la cual esta experiencia fue superada por parte de la familia es de mayor importancia. Si el duelo, los cambios y las pérdidas que esta experiencia acarrea han sido negados, incidirá con el tiempo en el vínculo entre los miembros de la familia y sobremanera en el niño. Si el país de acogida puede permitir la libre expresión de la nueva cultura que ha llegado como inmigrante, esto incidirá en la posibilidad de acompañar la buena adaptación del migrante y más aún del niño. En efecto, si esto fuera posible, dará lugar al migrante a vivir una nueva experiencia, a un nuevo modus vivendi y una identidad adecuada a la cultura del país de acogida, sin necesidad de abandonar la cultura de origen. Deseo terminar con las palabras que expresó Freud en una asociación que se llama Neidberg en 1926, al preguntársele cómo era su modo de sentirse judío, y él lo expresa diciendo de esta manera. Dijo que sentía muchos sentimientos no muy claros en lo profundo de su ser, tanto más poderosos cuanto más difícilmente se podían expresar en palabras. Sentía tener una clara conciencia de una íntima identidad y la secreta familiaridad de poseer una misma arquitectura anímica. Tomé este ejemplo de la cultura judía porque Freud es el padre, por supuesto, del psicoanálisis, pero considero que esto sirve para todos los idiomas. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Como siempre, muy relevante tu ponencia, que también nos ayuda a repensar este tema. Y ahora vamos a dar paso a la vicepresidente de Incontro, la señora Teresa Fantasía, quien está a cargo de observar los chats y darnos un comentario sobre ellos. No sé si está Teresa. Si puede conectarla Carlos. Está conectada, Teresa. Muy bien, muy Tiene bien. que habilitar la cámara. Ah, perfecto. Buenas tardes a todos, bueno, y gracias a todos por la presencia y por haber participado en el chat, en el cual exponen sus felicitaciones para todos los expositores y coinciden con los sentimientos que expresaron en sus ponencias. Y tenemos también un mensaje que quería transmitir, la inquietud de la señora Victoria Joffre, que dice que hay que tratar de incorporar la lengua italiana en las escuelas estatales, y dice: donde yo vivo son el 70% descendientes de italianos,
y los chicos no tienen posibilidad de aprender a menos que tomen las clases particulares, lo cual es bastante costoso y complicado. Creo que es algo importante lograr que el italiano se enseñe en las escuelas públicas. Y también el mensaje del señor Héctor Edgardo Conte, que dice en la misma línea: celebro el encuentro que tuvo el señor cónsul Carmelo Barbera con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en esa dirección. Así que bueno, esos son los mensajes más importantes, y no sé si hay posibilidad de que alguien pregunte. No veo preguntas en el chat. Me gustaría poder decir algo acerca de la enseñanza, si me lo permiten. Adelante, Luciana. Sí. Gracias. Sí, cuando yo decía que la argentinidad, así como es sentida por los argentinos, muchas veces se pone, se propone, se ubica como un reclamo, una reivindicación, un pedido de atención y de diálogo. Me refería justamente a eso, a la necesidad que se advierte siempre aquí, en un país con tantos italianos, como justamente el cónsul lo recordaba con cifras, y con muchísimas personas de nacionalidad italiana. No nos olvidemos que Buenos Aires es la más grande ciudad del mundo italiana fuera de Italia. Es un récord el que tenemos. Bueno, entonces el pedido de esta Italia fuera de Italia es: queremos más canales, queremos más posibilidades, queremos más enseñanza en las escuelas, pública, gratuita, como dice la colega, que no se tenga que pagar con cuotas altas de colegio, de academia o de instituciones. Queremos más materiales, queremos libros. Mis alumnos me reclaman permanentemente poder comprar libros, poder acceder a los libros en italiano. Y sabemos que por una serie de cuestiones que son esencialmente geográficas, por empezar, y después todo lo que sigue, esta dificultad existe. Entonces tenemos como una búsqueda de equilibrio. Cuanta más italianidad se siente, y se siente a nivel emocional, afectivo, no es algo concreto que se pueda medir, tanto menos es la respuesta que se percibe de poder satisfacer estas necesidades. No sé si expreso un poco lo que quería señalar la colega, pero mi experiencia en la escuela, en las instituciones que enseñan los idiomas y con todos los alumnos, es esta. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Bueno, yo puedo agregar que en la provincia de Río Negro fue aprobado por la legislatura hace algunos años la enseñanza del italiano, la posibilidad de enseñar italiano en algunas escuelas públicas, en aquellas que lo solicitaran. De hecho, ha habido algunas experiencias aquí en la ciudad de Viedma y en otras localidades de la provincia. Te cedo la palabra a Teresa, por favor, que vos estás comentando los chats. Tu micrófono, por favor, Teresa. El señor Héctor Eduardo Conte dice: en mi caso me gustaría consultar al cónsul Barbera si en su gestión piensa aumentar la agenda cultural del consulado. Muchas gracias. No sé si lo puede contestarme. Sí, claro. Con mucho gusto le contesto a la pregunta del señor Héctor. La respuesta es muy simple: sí, es nuestra intención. Mi predecesor, y se lo agradezco mucho, trabajó mucho en estos 4 años de su gestión para organizar
eventos culturales de diferente naturaleza. Y sí, queremos continuar, y queremos continuar exactamente basándonos sobre todo lo que he escuchado en las excelentes intervenciones de los relatores. Porque los eventos culturales y las iniciativas culturales lo que hacen aquí es exactamente esto: fortalecer este sentido de esta identidad, esta italianidad, darle más contenido, que obviamente la primera tarea del Consulado General es la de brindar servicios consulares transparentes, rápidos, a la comunidad italiana y a la comunidad italo-argentina. Pero obviamente lo que tenemos que hacer también al lado de esto, además de esto, es exactamente promocionar nuestra cultura y nuestra lengua. Entonces, en síntesis, todo eso para decir que sí, en mi gestión continuaremos en ese marco. Gracias. Muchas gracias. La doctora Claudia Forgione quería, si puede, hablar un segundito, ¿puede ser? Bueno, más que gracias, ya lo hemos dicho en el chat, para no perder más tiempo. Muy agradecida por todos. Gracias al cónsul general también por acompañarnos. Solamente quería agregar algo, que a veces pensamos, y creo que no se comentó, que cuántos alumnos están estudiando hoy o cuántas personas interesadas en el idioma italiano. Creo que son muchas, por lo menos eso es lo que tengo entendido. No sé que son muchas, pero en buena hora. Pero también es interesante pensar que aunque ya no tenemos inmigración italiana, por lo menos con el número y el volumen, ¿no es cierto?, de aquel fin del siglo XIX, principios del XX que mencionaba Juan, y también de la década de 50, cómo circula el italiano de todas maneras en este momento en Argentina. En las publicidades, en la televisión, más aún han incorporado hasta un área de ópera en alguna propaganda que no recuerdo cuál es, pero cómo está presente, más allá, digamos, de la presencia del italiano propiamente dicho, sigue esa presencia, ni qué decir en la gastronomía. Muchos de los platos, y muchos de los platos más queridos de Argentina, y de las carnes también algunas, tienen nombre italiano, ¿no? De manera que no hay que olvidar también ese lenguaje no escrito, que tiene que ver en este caso, bueno, con la música, y con tantos mensajes que, bueno, no sé si se llamarán subliminales, como dicen los psicólogos, pero que también, ¿no?, hablan de la italianidad. De manera que creo que no se va a perder afortunadamente todo este estímulo, ¿no es cierto?, para que el italiano esté presente en nuestro país. Y ni qué decir de las series italianas, en donde siempre aparecerá, por un motivo u otro, algún ritmo de tango ahí escondido. Siempre al comienzo, al final, en el drama, en la mafia, en lo que fuese, pero siempre hay un ritmo de tango. Es decir que seguimos tendiendo ese puente con Italia. Muchas gracias y muy amables a todos. Teresa. Teresa, tenés que habilitar tu sonido, por favor. Sí, creo que hay otra persona que quiere hablar, si puede ser, Mirta, si hay tiempo, desde Génova. Sí, tenemos muy pocos minutos, pero puede ser porque es una preocupación que tienen muchos italianos y está expresado por esta colega que está viviendo en Génova, la doctoresa Ana María Chico. He visto en el chat, no sé si
Sí. Sí. Gracias a tutti. Buenas noches a todos. Gracias por la participación. Voy a tratar de ser muy rápida en función del tiempo. O sea, hace algunos años sonaba el proyecto de incluir una prueba de lengua y cultura italiana a la hora de conceder la ciudadanía italiana a los descendientes. Me pregunto si se sabe algo de este proyecto o si quedó ahí, porque mucha gente obtiene la ciudadanía italiana por fines de necesidad de documentos para moverse dentro de la Unión Europea, emigrar también desde el punto de vista laboral, pero la lengua italiana queda ahí. Otros estados europeos la solicitan a la hora de conceder la ciudadanía. ¿Hay alguna novedad al respecto o no se tocó más este proyecto? Muchas gracias. Sì, il signor Console non so se può rispondere a questo. Sí, escuché y no hay ninguna novedad, o sea que para el reconocimiento de la ciudadanía sigue, no hay un requisito, decimos, de conocimiento de la lengua italiana. Gracias. Muy bien. Teresa. Sí, acá la señora Soledad Pastorino dice, italianidad es un sentimiento, las Nina Nana que nos cantaba mi padre aún las recuerdo, los olores a los amaretis, la música italiana, el disco de vinilo y las cartas y aérea, tantas fueron el contexto de mi infancia. Se extrañan las cartas sobre todo, ¿no? Ya han dejado de usarse. Bien. No sé si, creo que no hay más preguntas ni mensajes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, solo nos queda, Carlos, si podés habilitar los últimos powers, nos queda realizar una serie de agradecimientos, ¿no es cierto?, al Consolato Generale d'Italia y la Asociación Dante Alighieri, a ambos con centro en Buenos Aires, a la Asociación Ligure Isaías Berlín en Italia y a las asociaciones italianas que han sido mencionadas y a la empresa Cactus de Torino, Italia, por habernos confiado su auspicio en esta presentación. También al diseñador gráfico Lucas Pellicero, director del estudio de diseño Cactus en Torino, Italia, por su siempre cordial y generosa colaboración, y al técnico Franco Caldironi, responsable de Némesis Audiovisual de Viedma, por su gentil y generosa colaboración. Bueno, nos propusimos plantearnos preguntas, no sé si habremos cumplido este objetivo, pero era enriquecernos a todos para poder plantearnos nuevas preguntas y que éstas sean pertinentes y repensar el tema de la italianidad que después podemos traducir en acciones cotidianas. Deseamos a todos agradecer infinitamente por habernos acompañado en esta nueva propuesta de encuentro. Los esperamos en otra nueva propuesta y probablemente este tema que ha suscitado tanto interés pueda ser nuevamente tratado con otros participantes, con otras personas, otros testimonios que sigan enriqueciendo el hecho de realizarnos preguntas para obtener nuevas respuestas y para obtener nuevos caminos. Así que a todos, especialmente al Console Generale, ¿no? Per la sua paciencia y por sus aportes, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde y esta cena para los que están en Italia y en Europa. Así que muchas gracias y hasta pronto para todos.